Vamos a continuar con un momento relevante. Quiero señalar lo siguiente. Lo que mencionó Gabriel Sekeli hace un rato es muy relevante porque en esa conversación que Gabriel Sekeli tuvo dentro del evento de GSMA, estuvo por primera vez la industria, no solamente de México, sino de América Latina, con José Merino, con Pepe Merino. Esa conversación fue una primera aproximación. Y cuando uno habla de sociedad digital, la palabra sociedad digital es poco comprensible si no viene acompañada de una serie de elementos poco sexys, poco atractivos, que tienen que ver con el diseño institucional. Es decir, yo soy abogado y puedo hablar y decir una palabra poco sexy también, que es hablar de la administración pública, de la política digital, pero es necesario realizarlo. Cuando hablamos de transformación institucional, hay que hablar de la nueva administración pública de la política digital. 2, hay que hablar de política pública digital. 3, hay que hablar de regulación digital. Y 4, hay que hablar de legislación digital. Nada fácil, nada sencillo. Quienes somos testigos privilegiados de los procesos de transformación digital en América Latina, hemos podido observar a lo largo de todos y cada uno de los países de la región los complejos procesos para transformar su institucionalidad. Países, por ejemplo, como Chile, han mantenido una misma institucionalidad a lo largo de los años, pero bueno, tienen resultados absolutamente espléndidos. Anchos de banda cercanos a los 400 megas, coberturas arriba del 98% de cobertura. Otros países han creado ministerios TIC porque los países son muy grandes, como Brasil, Colombia, Ecuador. La fórmula no es una, hay muchos conceptos. España decidió recientemente, hace un año, crear su Ministerio de Transformación Digital, sacándolo de la antigua Secretaría de Economía y Transformación, Ministerio de Economía y Transformación Digital, y los reguladores mismos están en un proceso de repensarse, de reconstruirse. Todo esto se los comento porque, como decía Gabriel, y es muy importante, esta fecha de hace un año, de esa conversación acá, hemos visto, y particularmente he visto un trabajo colosal, muy complejo, donde se debatió una ley de telecomunicaciones. Voy a señalar algo que no es menor. La primera ley que se debate abiertamente en este gobierno y en el anterior fue la ley de telecomunicaciones. Por alguna razón, fue nuestro sector el que tuvo la capacidad para iniciar una conversación enriquecedora y notable. También aparte de la ley vinieron las leyes, se presentaron leyes en materia de desregulación y leyes en materia de datos abiertos. Y por si fuera poco, hubo la creación del nuevo regulador del sector de las telecomunicaciones y se traspasaron algunas funciones de competencia económica al órgano de competencia económica. Y para rematar, se presentó recientemente la visión digital de este gobierno. Quiero señalar que el primer mensaje al sector privado de la presidenta Sheinbaum fue justamente ante el Consejo Coordinador Empresarial hace casi un año, donde se anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital, que para efectos pragmáticos de todos nosotros es como una secretaría o un ministerio de transformación digital. Por esa razón, quiero presentarles a nuestro keynote y quien va a aperturar nuestro evento, pero a quien le quiero agradecer sobre todo la confianza para estar el día de hoy con nosotros y haber decidido que este espacio es donde va a presentar un mensaje notable y absolutamente relevante para nuestro sector de infraestructura digital, para todo el ecosistema digital en su conjunto. Le doy la más cordial bienvenida al señor José Merino, Pepe Merino. Pepe, el escenario es tuyo. Un aplauso. Por favor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer por supuesto la invitación. Les quiero hablar un poquito de la agencia y si me ayudan con la presentación, por favor. Y me quedo paradito. Ah, el ciego. Bueno. Esto es básicamente lo que les quiero contar y prometo hacerlo más ágil, rápido y menos aburrido posible. Lo primero, el tema de infraestructura pública digital.
que es realmente el motivo por el que nace la agencia, algunos avances que hemos tenido y finalmente el tema que seguramente será más pertinente para ustedes, que es el tema de conectividad. Y aquí quiero explicarles un poquito por qué la existencia de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Agencia de Transformación Digital es una institución realmente única en la región y me atrevo a decir en el mundo, en términos de que unifica toda la agenda de tecnología, digitalización, simplificación y crea dentro de una sola institución todo un ecosistema de innovación pública. Si ustedes se asoman y algunos de ustedes han tenido oportunidad de ir a la agencia y de conocer a parte del equipo, pues es un equipo muy diverso, hay abogados, economistas, ingenieros, matemáticos, y a veces uno se pregunta en una mesa, ¿no? Como, ¿qué hacen en un mismo espacio perfiles con formaciones tan distintas? Pues porque cumplen una misión concreta en un ecosistema que nosotros entendemos como más amplio y cuyo principal, digamos, a veces uno tiende a engolosinarse con la tecnología y se olvida un poquito pues del uso de esa tecnología. Para nosotros es como que siempre es un poco al revés, ¿no? Nosotros entendemos la existencia de la agencia como un espacio para resolver problemas. Entonces, partimos de los problemas y luego pensamos en términos de qué soluciones tecnológicas pueden tener. Y como nos entendemos, somos habilitadores de derechos, ¿no? Cuando uno pone barreras al acceso a lo público, al ejercicio de derechos elementales, cuando uno pone un trámite engorroso para una persona, lo que está haciendo es poner una barrera al ejercicio de un derecho, invariablemente. Si ustedes jalan el hilo de cualquier trámite, sea un acta de nacimiento, pasaporte, lo que sea, al final van a encontrar un ejercicio de un derecho. Obtienes un acta de nacimiento porque quieres hacer un trámite para acceder al servicio de la clínica, por ejemplo, o inscribir a tu hijo en la escuela, etcétera. Entonces, cuando uno facilita, sea porque simplifica o digitaliza, o hace mucho más accesible un trámite, lo que estás haciendo es eliminar barreras al ejercicio de derechos y eso es, por definición, un ejercicio de equidad, ¿no? Y que además pone, que es, digamos, otro principio elemental, mueve la balanza de poder entre ciudadanos y servidores públicos. Nos pone a nosotros como servidores públicos en un lugar en donde no tenemos excusas para no resolver y a los ciudadanos en un espacio de mucha mayor exigibilidad. Y este es el ecosistema de manera muy rápida. En la base de todo, el tema de conectividad, ¿no? En términos de cobertura y acceso a datos por parte de la población, y lo voy a explicar. Y tenemos un conjunto de lo que llamamos habilitadores, es decir, el tipo de cosas que nos permiten brindar soluciones. Y nombro algunos, no es una lista exhaustiva, pero son algunos que me parece que son representativos. Ciberseguridad, es decir, que todos los sistemas de información estén siempre disponibles, pero con garantía de resguardo de la información de las personas y de las autoridades. Infraestructura tecnológica, es decir, centros de datos. Uno no puede habilitar, siento que le estoy vendiendo chiles a la costeña, pero uno no puede habilitar servicios digitales si no tienes una infraestructura robusta que te permita. La ley para eliminar trámites burocráticos y corrupción, que lo voy a explicar más adelante, pero que permite crear un modelo nacional de atención. La fábrica de software, como ustedes saben, desde la Ciudad de México, en la Agencia Digital de Innovación Pública, experimentamos con este modelo que en su momento era una excentricidad y que nosotros creemos que ha dado muy buenos resultados, de que el gobierno genere sus propias soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, la fábrica de software del gobierno federal es un grupo de ingenieros, ingenieras, que son quienes desarrollan las soluciones que les vamos a presentar, un área de inteligencia de datos para generar no solo análisis, sino realmente utilizar herramientas de última generación en algoritmos, inteligencia artificial, para generar utilidad pública. La presidenta lo ha mencionado repetidamente en las conferencias, en las mañaneras. Damos, por ejemplo, servicio, es un área de servicio, ¿no? Entonces, aduanas, SAT, etcétera, ¿no? Y finalmente,
dictaminación de compras de tecnología. Este es importantísimo por muchas razones. Uno, austeridad, por supuesto, reducir espacios de corrupción, pero que además garantiza que aquellos sistemas tecnológicos que se adquieran pues puedan ser reutilizados por parte de la administración pública, ¿no? Y nadie en el gobierno federal puede adquirir tecnología sin que la agencia lo apruebe, ¿no? En medio, el área, digamos, como el centro chicloso, que es producción, es decir, generar soluciones para las personas. Y tiene dos grandes elementos, simplificar y digitalizar, y en ese orden. Primero simplificamos y luego digitalizamos, ¿no? No tiene mucho sentido digitalizar un trámite que de por sí es engorroso. Entonces pasa este trayecto y en el centro ya BMX, que es como la semilla de una identidad digital, Llave está pensado para hacer, cumplir dos funciones. Uno, un single sign-on de servicios de gobierno federal y dos, un autenticador básico que se escalará a una identificación digital que les contaré más adelante. Y hay dos áreas proveedoras de servicios. Uno, la Administración Pública Federal, en donde nosotros somos, por supuesto, la cabeza en estos temas, pero también estados y municipios, que es en donde realmente ocurre la interacción rutinaria y cotidiana de las personas con las autoridades. Y finalmente, pero que es realmente el propósito de todo este andamiaje, es brindar soluciones ciudadanas tanto a personas como a empresas y un mecanismo de atención ciudadana para cualquier tema que no sea una emergencia. Se habilitó el 079, que es básicamente, ante cualquier duda, 079, ¿no? Y es un sistema de atención ciudadana que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, algunos temas de autonomía tecnológica que nos parecen importantes. Uno, dictaminación, ya se los adelantaba. En lo que llevamos hemos podido ahorrar al erario público 2.500 millones de pesos solo de revisión de contratos y eliminación de algunos, escalar algunos otros, negociar mejores términos, etcétera. Segundo, infraestructura tecnológica. Tenemos un centro de datos que pimpeamos, digamos, ¿no? Actualizamos en Aguascalientes, que nos ha permitido generar todos los servicios que hemos producido este año. Y el año entrante vamos a crear un nuevo centro de datos en Tulancingo Hidalgo, en donde hay una instalación de lo que solía ser una estación terrena satelital. La fábrica de software, son 300 especialistas en programación, digamos varios lenguajes, y la inmensa mayoría, si no es que todas y todos, egresados de institutos tecnológicos públicos, ¿no? En mi experiencia, el mejor equipo tecnológico, y no es hablar, no es que esté uno comparando y eligiendo, pero son egresados del Instituto Nacional Tecnológico de México, y transferencia de soluciones vía el Repositorio Nacional de Código, que ahorita les voy a explicar con más detalle, y de manera también importante ciberseguridad. Por primera vez hay un área especializada en ciberseguridad, que está a cargo de una ingeniera brillante, que tiene 3 programas operativos centrales. Uno, el programa operativo de atención y prevención de incidentes, es decir, identificar vulnerabilidades, la Plataforma Nacional de Inteligencia de Amenazas y el Protocolo Nacional de Notificación, Reporte y Escalamiento, ¿no? Ahora, les detallo un poquito lo que hemos avanzado en esto, pero para que ustedes se den una idea, una persona en promedio en su vida realiza aproximadamente 486 trámites, de los cuales 85% son municipales o estatales. En promedio, un estado tiene 523 trámites. Algunos trámites son los mismos, algunos estados tienen trámites que no tienen otros estados, aunque tengan el mismo trámite, tienen distintos requisitos. Entonces, en realidad tenemos 523 por 32, porque si no son trámites que están homologados, pues realmente estás hablando de procesos distintos. Y en promedio, un municipio tiene 144 trámites, que como en el caso de los estados, no son los mismos, ni tienen los mismos requisitos. Entonces, tenemos en realidad 144 por 2.483 trámites. Y que luego se vuelve un proceso increíblemente complejo para empresas o personas, ¿no? A nivel federal hay más de 5.500 trámites, o había. Nuestro objetivo es llegar al 2030 con 50% menos trámites en lo que toca a la Administración Pública Federal, menos de la mitad de requisitos y menos de la mitad de tiempo de atención.
Y creo que no solo lo vamos a lograr, sino que lo vamos a superar. Y les voy a explicar por qué. Este es el avance que tenemos al día de hoy. Hemos simplificado 1,666 trámites. Y esto no modifica la norma, esto es importante decirlo. No es que uno modifique la normatividad que regula un trámite. Lo que haces es un proceso muy intensivo de reingeniería del trámite. Si tú tienes 3 trámites, digamos, por ejemplo, sobre agua, que comparten exactamente los mismos requisitos, en realidad tienes un trámite. Y con una sola interacción tendrías que ser capaz de resolver los 3 trámites, porque son 3 trámites que están exigiendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de estos 1,666 que hemos simplificado hasta el momento, todavía nos quedan, la meta 2025 que nos planteamos son 2,309, nos quedan 643, que lo vamos a lograr. Y de estos 1,666 hemos eliminado 945. Es decir, estos son trámites que hemos eliminado por completo o que bien nosotros le llamamos colapsado. Hemos logrado condensar en un solo trámite varios trámites que nos parecían redundantes. Entonces, pasamos de estos 1,666 a únicamente 721. Pasamos en promedio de 6 requisitos a 4 y en menos de la mitad, que no lo puse ahí, se me fue, el tiempo de atención promedio. ¿Qué tipo de trámites además hemos digitalizado? Empezamos con relaciones exteriores, sobre todo pensando en la atención prioritaria a nuestras paisanas, paisanos en el exterior y la atención consular que se brinda en la red, que ustedes saben es la red de consulados más grande de un país en el mundo, ¿no? ASEA, que es un tema, digamos, de interacción intensiva con empresas, comunicaciones, medio ambiente, agricultura, en fin. Nosotros tenemos una relación transversal con todas y cada una de las autoridades federales y con todas y cada una de ellas tenemos un enlace de simplificación, un enlace de digitalización y una vez que digamos, que transita el trayecto de simplificación, se mueve a iniciar el trayecto de digitalización. Al día de hoy hemos digitalizado 117 trámites, nuestra meta al 25 son 350 y esta es una curva, ustedes dirán, pero ya te queda muy poco tiempo, pero es una curva que, digamos, como inicia por simplificación, inicia relativamente tarde digitalización y luego se vuelve un proceso muy acelerado. ¿Cuál es el modelo nacional? Esto parte de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. Y una ley nacional, como ustedes saben, pues requiere una reforma constitucional y implica su aplicación en todo el territorio de manera coordinada, ¿no? Nosotros, además de tener esta relación con todas las autoridades del gobierno federal, tenemos mesas permanentes de trabajo con todos los estados, pero también con todos los municipios. Y avanzamos en algunos proyectos estratégicos de manera prioritaria. Este año los 3 proyectos estratégicos, 4 proyectos estratégicos que les voy a relatar un poquito más adelante, son registro civil, que es la base de absolutamente todo, ¿no? Y además uno difícilmente puede plantearse crear una identidad digital como la que queremos crear en México si no tienes resuelto el tema de identidad, que la fuente de la identidad de los mexicanos vive en el registro civil, ¿no? En la administración anterior se adelantó muchísimo en términos de hacer una depuración del cruce entre CURPS y libros del registro civil, lo que nosotros, aprovechando, digamos, ese avance, hemos acelerado, es la creación de una plataforma nacional de registros civiles que permita hacer los trámites de manera remota y rápida. Pero bueno, el modelo nacional crea básicamente 6 elementos, una sola autoridad de simplificación y digitalización por nivel de gobierno, es decir, en cada estado y en cada municipio. No implica crear una institución nueva, no implica que todos los estados tengan que crear una agencia, algunos estados lo están haciendo, si recuerdo bien 16, 18, pero si hay una autoridad que pueda asumir ese rol, digamos, es perfectamente admisible. 10 principios de simplificación, no los voy a relatar, les resumo algunos. No pedir un documento que tú generas. Parece una cosa, ¿no? Pero realmente era la cotidianidad de cómo las autoridades nos
aproximábamos a los ciudadanos, ¿no? Trasladábamos la carga regulatoria a las personas en lugar de nosotros asumirla. Y tú pedías una copia de un documento que tú generas y que por definición entonces tiene que obrar en tus sistemas de información. Pues ¿por qué no generas mejor un sistema de consulta en lugar de estarle pidiendo a la persona que traiga un documento que tú generas, ¿no? En fin, pero es un buen ejemplo, son 10 principios, es como un decálogo que creemos resume el espíritu de simplificación. Un catálogo único de trámites para estados y un catálogo único de trámites para municipios, de manera consensada, dialogada, pero que sea exactamente los mismos trámites en todos los estados, con los mismos requisitos. Y lo mismo en lo que toca a municipios, que nos parece que es la parte más transformativa de este esfuerzo de simplificación. Un sistema nacional de atención ciudadana, los ciudadanos no tienen por qué estar haciendo arqueología de los teléfonos de atención. Si tú unificas en un solo lugar con un solo número, ya es responsabilidad tuya hacer la dispersión de tickets, llamamos, ¿no? Llave MX y expediente digital. Llave MX, como lo expliqué, pero que se adopta en todo el país, y expediente digital como un sistema de documentos digitales. No solo ya no vas a tener que llevar documentos, en caso de que se requiera un documento, lo que ocurre es que la autoridad solicita consultar tu expediente, tú autorizas, y los documentos viajan, no las personas, de ventanilla en ventanilla. Y finalmente, un modelo de desarrollo de capacidades propias, que implica no solo ahorros, implica generar una capa de servidores públicos, de tecnólogos, al servicio de gobiernos. Entonces, un solo catálogo nacional de trámites. Nuestra meta es crear 300 trámites estatales, que sean los mismos trámites en todos los estados. Y esto, más allá de la ley, implica un diálogo permanente con los estados. Nosotros partimos del principio de nada por la fuerza, todo por la razón. Y la verdad lo que hemos encontrado es una gran disposición de los gobiernos pues a adherirse a este esquema, y 100 trámites municipales, que sea el mismo catálogo, los mismos requisitos. Y, por supuesto, la mayor parte de ellos digitalizados. Nuestra meta es que por lo menos 80% de las interacciones que tenga un ciudadano con su autoridad tengan una alternativa digital. Nunca se elimina la alternativa presencial. Si una persona quiere ir a una ventanilla y hacer el trámite de manera presencial, siempre lo podrá hacer, pero que por lo menos 80% tengan disponibles una versión digital. Autonomía tecnológica, no solo es un proceso agresivo de digitalización, no hay, y de verdad no es falta de modestia, no hay un esfuerzo similar de simplificación y digitalización, me atrevo a decir por lo pronto en la región, ¿no? Ya después investigo más allá, ¿no? Y soluciones compartidas. ¿Por qué una autoridad, por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, que genera la licencia digital que se generó en 2020, si recuerdo bien, pues ese es un código que ya está ahí disponible, es una solución que está disponible. ¿Para qué otra entidad va a invertir recursos, tiempo, energía, dinero en generar una solución que ya existe, cuando esta solución se podría simplemente donar e implementar, ¿no? A eso nos referimos con soluciones compartidas. Y llave MX como un mecanismo de integración que les llamaba de single sign-on y autenticación. Un ejemplo de este esfuerzo colectivo es la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que hoy está habilitada. Hoy, ¿cómo funciona? Ustedes imagínense, o no imagínense, seguramente lo han vivido, que tienes un proyecto de inversión que implica construcción, operación, etcétera, de una empresa, que además implica tener trámites en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Una parte con el municipio, construcción, agua, otra parte con el Estado, operación, por ejemplo, y una parte con la federación, ¿no? Entonces, tú tienes que, usualmente, asumo, o tienes un área dedicada dentro de la empresa o contratas a alguien que te haga los trámites, y se vuelve un proceso engorrosísimo, ¿no? Hoy tú llenas un cuestionario de no más de 15 preguntas y te da el catálogo completo de todos los trámites que tienes que hacer en el municipio concreto, en donde quieres hacer la inversión, en el estado y por supuesto en la federación.
Es un gran avance respecto a lo que había, pero no es realmente lo que queremos hacer, ¿no? Y el tiempo de solución además se reduciría de 2.5 a menos de un año. Esto es lo que vamos a lanzar a finales de noviembre. Llenas ese cuestionario y en lugar de que te arroje el catálogo de todos los trámites, lo que te va a pedir es todo el listado de documentos que tienes que subir. Entonces, todo el listado de documentos, tú generas una carpeta con la versión digital de estos documentos, la arrastras, la tiras como drag and drop, y esos documentos se distribuyen entre los 3 niveles de autoridades para hacer absolutamente todos los trámites, ¿no? Ya ni siquiera tienes que hacer tú el trámite directamente, basta con que compartas toda la documentación para que municipio, estado y federación puedan pues, dar inicio al trámite y por supuesto resolverlo, te notifica del avance, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que esto no solo va a ayudar en términos, esto está alineado al Plan México anunciado por la presidenta, por supuesto, pero creemos que es una herramienta que los estados y municipios pueden adoptar para procesar sus propios trámites de establecimientos mercantiles. No tiene que ser una solución solo para grandes inversiones, puede ser también una solución para todo el tipo de inversiones que las personas inicien. Y el que les contaba de registro civil, que ya existe en miregistrocivil.gov.mx. Esto implica no solo la reducción que se menciona arriba, de 21 a 5 trámites, de 8 a 5 requisitos y un promedio de atención de 20 a 5 días, sino ustedes imaginen una persona que el acta de nacimiento tiene un error. Hay 2 tipos de errores, ¿no? O está el error en el libro o está el error en el acta, ¿no? Que te pusieron MA en lugar de María, o Marina en lugar de María, o Pérez con S, en fin, ¿no? Y tú tienes que hacer un trámite importante, por ejemplo, sacar un préstamo hipotecario, ¿no? Para corregir los datos de tu acta, tenías que trasladarte al lugar de nacimiento, solicitar la corrección, un mes después te avisaban si procedía o no, regresabas y tomaba otros 2 meses, en fin, ¿no? Son trabas que terminan por imposibilitar un trayecto, un plan de vida, ¿no? Imagínense si este trámite lo tuviera que haber hecho un paisano o paisana en Estados Unidos que por su situación migratoria no puede salir, pues ya nunca lo realizó, ¿no? Hoy tenemos conectados en la misma plataforma los 32 registros civiles de los estados, las entidades, y el registro civil de todos los consulados, ¿no? Todos los consulados funcionan como un registro civil. Entonces tú simplemente ingresas a miregistrocivil.gov.mx, puedes hacer cualquiera de los trámites que ya están habilitados, incluyendo corrección de libro o corrección de acta, y se hace de manera inmediata, con una pasarela de pagos. Hoy lo lanzamos, no me acuerdo cuándo, julio, por ahí, junio, y llevamos 5.7 millones de usuarios, ¿no? Y esto no solo es transformativo en términos de la interacción rutinaria de las personas, esta es la base también para crear una identidad digital nacional, ¿no? Entonces, junto con esto se crea el Centro Nacional de Tecnología Pública. Hay un repositorio público de código, ahorita se los muestro. Creamos la Escuela de Tecnología para Servidores Públicos, esto es importantísimo, con 3 tracks, programación telemática y nube pública. ¿Por qué? Los municipios son entidades muy heterogéneas, ¿no? Tienes municipios Guadalajara, Monterrey, en fin, que tienen tamaños poblacionales grandes y capacidades presupuestales suficientes, pero también hay municipios muy pequeños en donde el staff del municipio es tan pequeño que plantearse la idea de que haya un equipo dedicado a temas de tecnología pues sería un poco un absurdo, ¿no? Entonces nosotros lo que creamos es un mecanismo para que los servidores públicos puedan entrenarse en temas elementales del mantenimiento de sistemas y cuenten siempre con la Agencia de Transformación Digital para acompañamiento en caso de errores mayores.
y finalmente el acompañamiento técnico y normativo. Este es el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, lo lanzamos el 10 de noviembre y tiene sistemas que los estados y o la federación ponen a disposición de todos los gobiernos para poderlos implementar. Y no es solo darte el código, es el código, la implementación, la capacitación, el entrenamiento, etcétera, ¿no? Hay sistemas, y no quiero hacer la lista, pero porque seguramente se me va a olvidar alguien, pero hay sistemas de la Ciudad de México, Sonora, Michoacán, el gobierno federal, etcétera, que por supuesto cualquier otro estado puede solicitar, y con la solicitud pues va el acompañamiento, ¿no? De parte de la entidad, la autoridad que generó el sistema que sea, ¿no? Y por supuesto queremos que sea un repositorio que crezca, ¿no? En donde los estados, conforme van generando soluciones, vayan agregándolo al repositorio, y de lo que se trata pues es de que pues de transformar la vida de las personas ahí en donde su interacción es más intensiva, es decir, todos los municipios, todos los estados, ¿no? Y finalmente, el tema de conectividad. Entiendo que mañana hay una mesa con el nuevo regulador, entonces, y además no me corresponde a mí. La agencia es dueña de la Política Nacional de Conectividad, ¿no? Dentro de la agencia se encuentra sectorizado el regulador, que tiene independencia técnica, presupuestal y operativa. Todo lo que tenga que ver con el regulador, realmente la presidenta del regulador, nombrada por la Presidenta de la República, Norma Solano, se los podrá explicar mejor, pero me atrevo a sintetizar de manera muy rápida temas de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que ya mencionaba Jorge. Fue un proceso deliberativo intensivo, pero también creemos muy enriquecedor, para crear una ley que, por un lado, garantice la existencia de un sector dinámico en esta separación entre el regulador de Telecom y la autoridad antimonopolio, pero por otro lado cumpla con una misión importante que tiene que ver con cobertura y acceso, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos parecen mucho más importantes es el tema de la posibilidad de tener descuentos en el pago de espectro por primera vez. Esto nunca había existido. Y es un esquema en donde, a cambio de compromisos de despliegue, un operador puede acceder a descuentos en el cobro de espectro. Y es un proceso acordado, ¿no? Nosotros tenemos identificadas las localidades, zonas sin cobertura, o tramos carreteros, en donde creemos que puede seguir siendo atractivo para una empresa brindar servicios, ¿no? Y bueno, a partir, digamos, como de ese acuerdo específico que el regulador, en su caso, acuerde con los operadores, y que tendría que lanzarse ya en la siguiente licitación 5G, pues puede haber un descuento significativo en espectro. Está bien pagar menos espectro, pero está mejor tener más mexicanos conectados, y creemos que los dos objetivos no tienen por qué estar peleados, ¿no? Sin afectar el modelo de negocio de las empresas, que siga siendo un negocio atractivo. Es un negocio muy complejo, ustedes lo conocen. Es un negocio que requiere muchísimo despliegue, inversión, que cada 3, 4, 5 años hay cambios sustantivos en tecnología. Entendemos, digamos, esos retos, y justo por eso se crea esta figura, ¿no? Que además está ya, no solo en la ley en materia de telecomunicaciones, está en el Código Fiscal, está en la Ley de Ingresos. Entonces es algo que se puede aplicar de manera rápida. Segundo, radios comunitarias y afromexicanas, un fortalecimiento importante. Tercero, la figura de pequeños operadores, y poder facilitar que pequeños operadores puedan brindar servicios de manera muy local en zonas que hoy no tienen cobertura. Conectividad pública, un compromiso importante vía CFE Internet en términos de despliegue y oferta de servicios, y también un modelo de negocios, llamémoslo así, para poder autoprovisionar al gobierno de servicios de conectividad y dar coberturas a personas sin acceso. Sin acceso porque no tienen infraestructura, digamos que es el caso de 6% de la población de México, o sin acceso por asequibilidad. Una persona que vive al lado de una antena
de celular y no tiene dinero en el bolsillo para pagarse datos, es una persona sin acceso. El Internet es un derecho y el Internet es un habilitador de derechos. Y es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que todas las personas puedan acceder a ese derecho. Hoy negarle el acceso a Internet a una persona es negarle el ejercicio de 15 derechos. Educación, salud, información, manifestación de las ideas, desarrollo de la personalidad, en fin. Es el equivalente a negarle a una persona en el siglo XX que no pueda leer ni acceder a un libro, revista, ni ninguna información, ¿no? Entonces el Estado tiene que garantizar ese acceso. De manera, ahí en donde los privados no llegan, por la razón que sea, ¿no? Y derechos de audiencias, que ya no me detengo, pero que es un tema importante que se rescata de la ley anterior a la anterior, ¿no? Y déjenme contarles un poquito por qué, desde el lado de la agencia, como quienes estamos a cargo de la política de conectividad, no de la regulación de telecomunicaciones, nos parece importante. Y el caso de India, que ya cuando entra uno a los detalles, pues ya se vuelve una conversación más compleja, pero que sí nos parece revelador. En promedio en India, un usuario de telefonía celular consume casi 13 gigas al mes. Esto te habla de un ecosistema de servicios digitales importantes, ¿no? Pagos digitales, identidad digital, etcétera, que demandan un uso de datos, pero te habla también pues, de una penetración y adopción en términos de conectividad enorme. En promedio en México, y estos son datos de la UIT, un usuario consume 4.7. Es decir, un usuario promedio en India gasta 3 veces, consume 3 veces más datos que un usuario en México. Eso te da idea de lo que nos estamos perdiendo y de lo que no estamos ofreciendo en términos de servicios digitales, pero también te da una idea del potencial de crecimiento. Y esto es el costo promedio de un plan de 2 gigas, está en dólares. En el caso de México, en el caso de India, 1.86, en el caso de México, promedio 10.5. De nuevo, no son datos nuestros, son datos de la UIT. Entonces, hay un espacio importante de crecimiento en términos de uso de datos que implica lo que la presidenta llama, con toda razón, prosperidad compartida. Nosotros creemos que la conectividad es un mecanismo privilegiado de inclusión y de prosperidad y que tiene que incluir absolutamente a todos y a todas las mexicanas. Y dentro de un sector dinámico que compita, que ofrezca servicios novedosos, que despliegue tecnología y demás, hay una obligación por parte del Estado de poder garantizar que todos y todas accedan a esos beneficios. Esta es la cobertura 4G, no me detengo mucho, y esta es la cobertura 5G en India versus México. Y este es, digamos, el mapa, y con esto termino. Esta matriz, por un lado, tiene localidades que tienen más de 500 personas, por el otro lado tiene localidades que tienen menos de 500 personas. México es un país complejo, en muchos sentidos, grande, diverso, orográficamente complejo, pero también India, ¿no? Y esta es la distancia a la infraestructura de conectividad más cercana. Entonces, tú tienes del lado izquierdo, superior izquierdo, localidades con cierta densidad poblacional y una distancia muy corta a una infraestructura de conectividad. Es decir, esas son localidades que podrían acceder a conectividad de manera más económica y rápida. Es el tipo de localidades en las que creemos que un esquema de descuentos podría funcionar, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes localidades que tienen una distancia un poco más grande a infraestructura de conectividad. Ahí creemos que un modelo nacional de pequeños operadores puede ayudar. No es excluyente, ¿no? No es como que solo aquí estos y solo acá aquellos, pero es la solución que nosotros creemos podría impulsarse.
hay una parte que el regulador decidirá, pero hay otra parte en donde debe haber una política nacional, un plan nacional de conectividad. Finalmente, poblaciones pequeñas, con una distancia entre 0 y 8 kilómetros, en donde creemos debe haber una política de cobertura que continúe con los esfuerzos enormes que se hicieron en el gobierno anterior, de despliegue por parte de CFE, y finalmente el reto más complejo, que son quienes están muy lejos de infraestructura y que tienen tamaños poblacionales muy pequeños, ¿no? En donde creemos que el satélite que anunció la presidenta podría ser un mecanismo de solución, no el único, pero sí un mecanismo importante, pero estamos hablando de 8.3 millones de personas y 126.699 localidades. Ese es el reto para la agencia, en tanto titular de la política de conectividad, ¿no? Que creemos se tiene que abordar y que tiene que ser un abordaje colectivo, ¿no? No es un tema, es decir, el regulador tiene que hacer lo suyo, los operadores lo suyo, pequeños operadores, CFE, etcétera, ¿no? Pero creemos que sí tenemos que plantearnos, por lo menos, como un benchmark, lo que yo llamo 10%, que es llegar a un momento en los siguientes 3, 4 años en donde un usuario en México pueda acceder a 10 gigas por 100 pesos, ¿no? Y que nos acerque a un esquema, ahora esto no se hace por decreto, es decir, se crean todas las condiciones, ¿no? De modo que sea una alternativa para operadores y una alternativa también para usuarios, pero que sí creemos que puede ser una meta que por lo menos nos va a fijar qué tan lejos, qué tan cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Regreso rápido a la primera, ya como a modo de recapitulación, perdón. Entonces, digamos, después de lo que les conté, espero sea más claro la lógica de la agencia, ¿no? De repente, como que cuesta mucho trabajo entender por qué en un mismo lugar está el tema de que alguien simplifique trámites, pero tienen centros, infraestructura, pero están viendo temas de conectividad. Qué raro, ¿no? Como qué excéntrica gente, ¿no? Y 300 personas que están desarrollando. Y cuando uno llega tarde a las cosas, uno tiene ventajas, ¿no? Y uno aprende de las mejores prácticas de otros países, pero también aprende de los errores. Y yo creo que toda la agenda de digitalización, innovación, tecnología, tomó a los gobiernos un poco por sorpresa y sobrevivieron estructuras que no logran atender con la misma eficiencia y austeridad problemas públicos que están asociados al uso de tecnología, ¿no? Entonces usualmente los de infraestructura están ahí en un sótano, usualmente en finanzas, ¿no? Los de simplificación están allí en economía y están muy dedicados a temas de mejora regulatoria. Conectividad ni siquiera se planteaba en su momento como una política pública. Ciberseguridad era una cosa que a lo mejor contratabas. Nosotros creemos que este modelo de lograr consolidar y crear un ecosistema de soluciones públicas de innovación y tecnología pues es el modelo correcto. No solo para poder garantizar que todos y todas se beneficien de esta política, es decir, que les quitemos barreras al ejercicio de derechos a las personas, pero que también facilitemos la actividad económica haciéndole la vida menos de cuadritos a las empresas, sino que nos permite además pues, construir el tipo de país en donde el gobierno está permanentemente al servicio de las personas y utiliza las herramientas que tiene que utilizar para que eso ocurra, ¿no? Creemos que fue un modelo exitoso en la Ciudad de México. El reto, y creo que vamos en el camino correcto, es comprobar que también se puede escalar y aplicar, no solo a nivel federal, sino al resto del país. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a José Pepe Merino por la oportunidad, la plática que tuvimos el día de hoy, y aunque sé que te tienes que ir muy, muy rápido, no quiero dejar de pasar un momento que puede ser una foto interesante. Senador Corral, ¿puede usted pasar, antes de que lo presente usted correctamente, para un momento interesante?
porque no es menor la conversación que se dio entre el Senado, la industria, todos ustedes, y creo que es en estos instantes de nuestra historia es histórica una fotografía de ustedes juntos, por favor, ¿no? En el tema de la nueva ley de telecomunicaciones, el marco institucional que tenemos el día de hoy. Y un aplauso para José Merino, y le vamos a dar la bienvenida al senador Javier Corral. ¿Sí?